Chicos, chicas, muy buenas noticias. En el día de ayer no fui a correr, pero hice bicicleta en casa. Por algo se empieza. Hay redes sociales de aficionados, en este caso del Atlético de Madrid, que se dedican a poner en Twitter que hemos celebrado la semifinal, esa victoria en la semifinal contra el Patético de Madrid, como si fuese una final de Champions. Habría que verles, ¿eh? Si hubieran ganado ellos, aún seguirían en el día de hoy celebrándolo en Neptuno, no sé qué hablan. Pero vaya partido que vimos, ¿eh? ¡Wow! Súper interesante, sobre todo la primera parte. La primera parte que era un ida y vuelta todo el rato, constante. Para allá, para acá, para allá, para acá. La segunda parte estaba más tranquila, hasta incluso parecía que el Real Madrid, el Atlético de Madrid también, pero parecía que estaban deseando ya que llegase la prórroga. El Madrid ya pensando en la prórroga o hasta incluso en los penaltis, y resulta que mete el Atlético de Madrid. Bueno, mete ese gol con mucha fortuna para el Atlético de Madrid, que mete. Ahí ayer pues Kepa no tuvo un gran día, que eso sería otro debate, y al final la pelota entró, minuto 80, sabiendo cómo es el Cholo, pues iba a colocar un autobús debajo de su portería, debajo de su larguero. Colocar los 10 jugadores ahí en su campo, pues es lo que suele hacer el Cholo. Pues efectivamente, luego tuvimos la gran fortuna que empatamos con ese golazo del capitán, de don Daniel Carvajal. Sigo pensando que Kroos tenía que haber salido de inicio y que Tchouaméni en todo caso tenía que haber salido de revulsivo en la segunda parte, para tapar un poco el medio campo. Yo solo quiero decir una cosa: perdieron en Lisboa, perdieron en Milán y perdieron en Riad. Comenzamos el vídeo. Es bonito, es bonito, pero si encima sabes que en el día de ayer ganaste al Patético de Madrid, aún es más bonito, Así que nada, comenzamos la vuelta hoy jueves 11 de enero de 2024. Empezamos como siempre por la esquina de la Torre B. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a ver qué novedades tenemos tanto en el exterior como en el interior. Vamos a ello. Bueno, pues estaba planeado que en el día de hoy dijese la resolución del sorteo de esa lámina del Real Madrid y el ganador o ganadora es Carlos Senior. Enhorabuena, pedazo de crack. Además que sé que ves mis vídeos regularmente, así que ponte en contacto conmigo por mis redes sociales. Tengo mi correo electrónico, mi Instagram, mi TikTok, lo que sea ahí en la descripción del vídeo, hasta incluso también en la descripción del canal. Ponte en contacto conmigo para enviártelo a tu preciosa morada y así disfrutas de este pedazo de regalo. Bueno, pues ya sabes, siéntate, ponte cómodo o cómoda, si eres chico o chica, y vamos a disfrutar un día más de lo que nos ofrece la obra del Estadio Santiago Bernabéu. Hemos visto pocas novedades estos días, la verdad, muy pocas, sobre todo en el exterior. Vimos el encendido de las pantallas en estas puertas de aquí del fondo sur. Veremos a ver si las encienden en el día de hoy también, pero tiene pinta que no. Y sobre todo, pues ya sabemos que hay mucho movimiento en el interior con el cambio de asientos. Ayer, casi yéndonos del estadio, de la vista panorámica, vimos cómo pues comenzaban a retirar los antiguos asientos de un nuevo sector en el tercer anfiteatro del fondo norte. Así que vamos a ver con qué nos sorprenden en el día de hoy. Bueno, lo dicho, comenzamos en la esquina de la Torre B. Aquí podemos ver la calzada de la parte de la Plaza de Lima y Concha Espina. Ahí va, claro, si es que está en rojo para los peatones, baby. Y ahí podemos ver los huecos que han ido, bueno, creando, por así decir, con esas estructuras colocadas ya para las nuevas puertas. De momento en el día de hoy pues tampoco han colocado, y se esperan que vayan a colocar las pantallas. También tenemos que dar continuidad con las mismas, con ese material Blackmagic. De todas formas, cuando acabemos la vuelta veremos también estas puertas de acceso del fondo sur. Día muy, pero que muy soleado, no veo ninguna nube, así que esta tarde iré a correr. Ahí en la parte superior, en la zona del Skywalk o Paseo 360 grados, tenemos movimiento, ya sabéis, bueno, que hay muchas novedades. Ahí en la parte superior estuvimos viendo desde las alturas todas las novedades que hay en el paseo panorámico, que la verdad es que no son pocas. A ver si dentro de poquito volvemos a tener imágenes fresquitas muy ricas de ese lugar, porque la verdad es que hay muchísimo trabajo ahí arriba. Lo que no tenemos aquí abajo lo tenemos ahí arriba, así que habrá que volar
para ver lo que va sucediendo. Así que nada, en cuanto se ponga en verde para nosotros, para los peatones, para mí, pues cruzamos, que ya se ha puesto en verde. Niños, ya sabéis, siempre que esté el muñequito en rojo para los peatones, no se cruza, nunca, nunca, aunque tengas prisa, da igual, siempre en verde. Seguimos avanzando, aquí nos topamos con una grúa del elenco de Aguilar, que está en la parte sur de Castellana, en la zona de la Torre B, dejando material, como podéis ver, ahí lo veis, dejando material en la parte superior de la fachada, en este caso en el paseo panorámico del lateral oeste. Aquí tenemos la fachada oeste, ahí lo veis. Vamos a ver si tenemos alguna novedad. Ya sabéis que han estado pintando la viga corona para que no se vea tanto el interior, para disimularlo, por así decir. Así que vamos al montículo de Bélgica. Y yo con la chaqueta desabrochada con el frío que hace. Madre mía. Bueno, pues bienvenidos un día más al lateral oeste, Castellana, y al montículo de Bélgica. Ya sabéis que han estado trabajando en la colocación de doble valla, en las vallas que tenemos ya colocadas aquí en Castellana. Mirad, antes tenemos toda esta acera, toda esta amplitud, nos han dejado la mitad, así que como siga engordando, al final no quepo por esta calle. Aquí a la derecha vimos cómo creaban ese socavón. La verdad es que no he vuelto a ver movimiento en la zona. Han dejado una torre de iluminación con generador incluido en la zona. Debe ser que por la noche o por la tarde trabajan. Tenemos otro generador ahí, que ese ya le vimos. Y tenemos la retrocargadora 3TX en la parte central de Castellana, que es la encargada, en este caso, como vimos en el día de ayer, de mover esas bases para instalar las vallas. Bueno, luego veremos si siguen trabajando en las vigas de la viga corona, hasta incluso las tubulares, como vimos ayer, desde la Torre B. Desde aquí no podemos ver nada claro. Lo que sí vemos es que las tubulares en la parte superior pues va cambiando de color, lo van pintando y así disimula todo lo que se vea desde el exterior en esta parte de Castellana, que ya sabéis, hay mucha gente que se sigue quejando que va a pasar, que no va a pasar, si van a tapar eso, si van a cambiar las lamas. Bueno, pues ya esta semana hemos sabido la solución. Seguimos andando, madre mía, yo me quedaba aquí como un caracol, me está dando el sol y estoy súper a gusto. Pero bueno, tengo urgencia porque he sacado la entrada y al final no llego a tiempo. Vamos para la Torre C. Bueno, vamos a dar la vuelta rápido, hiper mega rápido. No quiero terminar el recorrido, el vídeo, sin dar la vuelta entera, porque estoy viendo que están proyectando imágenes, animaciones nuevas en las pantallas del interior, en las futuras pantallas del videomarcador 360 grados. Ya sabéis que no es 360 grados a día de hoy todavía, porque faltan las esquinas. Ayer ya vimos cómo completaban, o al menos iban a completar ya en el día de ayer, esa esquina del fondo sur con el lateral oeste. Así que lo dicho, voy a andar bastante rápido para ver esas animaciones. Mientras tanto, ya sabes, puedes dejar el like y suscribirte, porque estoy corriendo, cosa que nunca he hecho. Estoy haciendo deporte, no me pidas, hombre. Oh, qué manía, tío, de acercarse tanto los pasos de peatones. Bueno, dejamos atrás la fachada oeste. La verdad es que si hay algo, pues me lo he pasado. Lo podéis echar para atrás el vídeo, rebobinar como las antiguas cintas de cassette, pero es que ahora mismo no voy a volver porque me he comprometido a dar la vuelta. Hay que cumplir y voy a ir prácticamente corriendo, porque lo que hay dentro, como sea verdad, madre mía. Poquísimo movimiento tenemos aquí en el fondo norte. Mientras tanto, mientras andamos, más bien, no voy a pausar el vídeo, pues acaso pasa algo, pero bastante tranquila la zona. Tenemos una carretilla allá al fondo, está transportando palets, creo que son palets. Perdón por los temblores, perdón por los latigazos en el vídeo. Es que además el Samsung tiene el estabilizador un poco malo, la verdad. El iPhone lo tiene mucho mejor, pero aún así, bueno, no nos podemos quejar. Aunque ya me he quejado, pero bueno. Trabajos en el interior, mirad. Todos los trabajadores que hay dentro de la puerta 37. No podemos ver lo que están haciendo, obviamente. Y aquí están apilando los palets. Será a lo mejor el material que vimos ayer
ese gran tráiler que hemos acopiado, bueno, aparcado más bien, no acopiado, en esta esquina de la Torre D. Y ahí tenemos la puerta 45, 43 y 41, donde tienen que seguir colocando las pantallas, los banners informativos. Aún no lo han hecho, así que seguimos andando hacia el lateral este. Aquí estamos un día más en el lateral este y Padre Damián. Os voy a ir enseñando lo que voy viendo sin parar, lo siento mucho. Las puertas de momento, la puerta 55 y 57 son las que tienen las pantallas. De momento pues no han venido las correspondientes a donde todavía no hay pantallas. Vamos a seguir avanzando. Ya estoy cansado, la verdad. Al final hoy no salgo a correr. Si tienen que seguir colocando pantallas también ahí. Esa zona ya prácticamente que conecta con el palco de honor. Y por supuesto en esas puertas más cercanas a la Torre A. Seguimos. Oye, ahora que me fijo, esto tiene una forma rara, ¿no? No sé si me entendéis. Aquí vamos a parar un segundo, pero solamente un segundo. No voy a hablar, no voy a comentar, pero quiero que veáis todo lo que va pasando. Ayer vimos cómo seguían trabajando en la colocación de esas losas de granito para el suelo de la Plaza de Sagrados Corazones. Y así está a día de hoy. Seguimos. Aplaudo lo que ha hecho el CCC aquí, porque ha colocado ese cartel para que la gente no pase por aquí, vaya por la acera, aunque vaya al tour. Hay una acera correspondiente para ir a la entrada del Tour Bernabéu. Así que aplaudo totalmente esa acción, porque ya sabéis, aunque bueno, no servirá de nada, porque la gente pasará por ahí igualmente. Lo que no me he fijado es si estaba en la esquina de la Torre B, pero la verdad es que es una muy buena idea. Otra idea es colocar a alguien ahí para decir, oye, no pases, pero al final eso es más caro que poner un cartel. Ahí vemos cómo están picando también la entrada a los vehículos. Hemos visto estos días cómo había un montón de movimiento en la zona, y es que están picando justo la entrada, la losa de la entrada al parking. Seguimos avanzando, vamos dejando atrás el lateral este y tengo muchas ganas de entrar al interior, ¿eh? Todo es posible que cuando entra a lo mejor ya han acabado con esas animaciones, pero bueno. Ahí vemos las puertas. De momento no han colocado las pantallas. Seguimos avanzando. Las pantallas también de las puertas 36, 38 y esta que tenemos más cerca a la Torre A están apagadas en el día de hoy también. Así que pues ya parece que han acabado con las pruebas correspondientes. Dime que sí, por favor, dime que sí. Ay, 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 ay. Me caigo. Ay, me caigo. Ay, 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 por favor, no me lo puedo creer. Brutal. Ay, mamá. No me lo puedo creer, mamá. Que luego sé que vas a ver mi vídeo. Mira. Uf, qué maravilla. Mira cómo se ve el escudo, tío. Mira cómo se ve el escudo, cómo sube. Ay. Quiero verlo de cerca, Quiero verlo de cerca, de momento. Vamos a ver las animaciones que tiene. Madre mía. Mira la gente. Mira la gente. Mira. Están flipados. Normal. Yo lo estoy. No me lo puedo creer, Vamos a verlo en primera persona. Además que también el anillo LED. Mirad. El anillo LED también está encendido. Madre mía, tío, qué maravilla. Qué maravilla. Gracias. Qué maravilla. Y eso que no estamos abajo todavía. ¡Wow! ¿Cómo se ve? Y ya os digo que, lo he dicho muchas veces, pero lo seguiré diciendo, que en el vídeo se ve peor que en la vida real, aquí en directo. Pero madre mía, es que cómo deslumbra, qué nitidez de imagen, qué calidad de imagen. ¡Wow! Impresionante. No hay otra palabra, Impresionante.
que no hay otra palabra. Qué barbaridad, madre mía. Uah. Es que mirad cómo se ve, ¿eh? Otros que graban las obras, en vez de grabar en estos momentos, lo que harían corriendo es enviarle una foto a Fanáticos Real Madrid para que luego le mencionen en su canal, Así es la vida. Pero bueno, hay que disfrutar de este bello momento porque es increíble. Mira, 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 es que esta animación me encanta, cómo va el escudo de abajo hacia arriba. Uah, es que parece que lo puedes tocar, ¿eh? Qué barbaridad, tío. Uf, es que sigo flipando. De verdad. Nos acostumbraremos, por supuesto, pero es que ahora mismo... ¡Uah! ¡Qué belleza! Es una maravilla, pero tenemos que continuar, bueno, tenemos que empezar más bien el vídeo del interior, así que bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal, bienvenidos al interior del Estadio Santiago Bernabéu. Hoy jueves 11 de enero de 2024. Madre mía, es que mira los asientos también. Y yo diciendo ayer que a lo mejor no llegaban. Bueno, vamos a ver las novedades que tenemos en el interior, que no son pocas, así que ponte cómodo, ponte cómoda. Y al lío, ahí podemos ver, han colocado una nueva grúa, una nueva plataforma gigantesca en la parte norte de la losa del terreno de juego. Ahí podéis ver para trabajar en la parte superior, para trabajar en estas esquinas, tanto la esquina del fondo norte con el lateral oeste como la esquina del fondo norte con el lateral oeste, para la colocación, para la instalación, para el acople de esas mallas LED y continuar ya prácticamente terminando con el videomarcador 360 grados. Vamos a ampliar un poquito, vamos a detallar la situación. Es más, han quitado los bancos de montaje. Ah, no, están ahí al fondo. Están justo detrás de este camión plataforma. Que lo están preparando, está colocando los estabilizadores. Ahí podéis ver. Para no dañar el terreno han colocado también esa base. Y lo están preparando todo para trabajar en la esquina que tenemos en la parte superior. Ahí al fondo vemos también... ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Qué susto me he pegado! ¡Wow! Increíble, ¿eh? Casi se me cae el dispositivo y todo. ¡Uf! Ya he perdido años de vida, como ayer en el partido. Bueno, seguimos. Seguro que os habéis asustado. Si tenéis o estabais usando unos cascos, seguro que os habéis asustado. ¡Ah! Parece que lo hace aposta. Bueno, lo dicho, venga, continuamos hasta que vuelvan a conectarlo, si es que lo conectan. Ahí tenemos nuevas cajas. Están preparando la colocación de mallas LED en esta esquina del fondo norte con el lateral oeste. Así que en breve, inminente. Además, está subiendo ya la plataforma. Habrá que ver. A ver. Hay que ver porque si tenemos los embellecedores en la parte inferior... Sí. Han avanzado bastante, ¿eh? Han avanzado mucho, así que está todo preparado para empezar a colocar las mallas LED, aunque bueno, habría que ver la parte superior. Que es por eso a lo mejor que han colocado la plataforma para trabajar en esa zona. Ahora lo veremos, ¿eh? Ahora lo veremos porque está subiendo la plataforma. Así que no se nos puede escapar. Tenemos un mini camión también ahí, junto a la plataforma. Ah, es que mira, ya tienen una preparada. Así que es posible que esta plataforma simplemente sea de ayuda. Bueno, simplemente sea de ayuda a la colocación de esta primera malla. Esta sería la primera en la esquina del fondo norte con el lateral oeste. Seguimos avanzando, seguimos viendo la losa del terreno de juego, seguimos viendo las lámparas en la parte central y aquí a la derecha tenemos
esos contenedores que utilizan para depositar todas esas cajas vacías de esos materiales que van usando. Y aquí ya han terminado con la esquina. Han terminado con la esquina del fondo sur con el lateral oeste. Como veis, ya prácticamente todo despejado. Y si nos vamos al otro lado, están preparando la colocación e instalación de esa esquina del fondo sur con el lateral este. Tenemos muchas cajas, además, en la parte más cercana a esa esquina para facilitar todos esos trabajos. A ver qué están subiendo. Son cajas de herramienta. Así que eso es lo que tenemos en la losa del terreno de juego. Mirad, también el anillo LED. Las mismas animaciones que vemos en las pantallas del videomarcador. Igualito, igualito verlo en el anillo LED que en el videomarcador. Mira, mira, mira. Madre mía la que nos espera aquí, Madre mía la que nos espera. Increíble. Bueno, seguimos. Pocas novedades en la parte de la grada baja y grada alta del fondo sur. Zona de tribuna, primer y segundo anfiteatro, ya con los nuevos asientos. Ahora veremos la zona opuesta porque al final sí llegan con el cambio de asientos en todo el fondo norte, Ayer dudaba aquí en el canal, pero van a llegar sin ninguna duda. Ahí tenemos el tercer y cuarto anfiteatro. No han trabajado estos días en la parte superior del cuarto con la colocación de esos paneles para la acústica. Ahí lo podéis ver. Así que habrá que esperar un poquito más para ver finalizar todos esos trabajos. La UCO y la UCI totalmente encendida. Imagino que tendrán control también desde ahí de todo lo que se va haciendo en el interior respecto a las imágenes que estamos viendo también. Y es que es una barbaridad, de verdad. Unos segundos de cortesía para que disfrutéis de esta belleza. Venga, seguimos, continuamos, vámonos al lateral este, que es ya la continuación a la zona que estábamos viendo. Obviamente el lateral oeste no podemos verle porque estamos en él, no podemos ver la grada baja, grada alta, no podemos ver el tercer y cuarto anfiteatro, así que nos vamos directamente al lateral este, la grada abatible completamente abierta. Muy importante para depositar, para introducir material en el interior. En este caso ahí estamos viendo una carretilla que en breve veremos ya dejando todo ese material en la losa del terreno de juego. Es como si fuese un torito. Pasa por el burladero y llega a la tierra, a la arena de la plaza de toros. Seguimos avanzando. Anillo LED encendido también en la parte del lateral este. Vamos a ver si tenemos movimiento en los compartimentos de esos nuevos asientos que tenemos entre los banquillos y la zona presidencial. Sí, hay movimiento. Imagino que han trabajado estos días para los remates finales. Pero bueno, esa zona de ahí debe ser que le gusta más a Florentino de esta forma. Y es por eso que en los últimos vídeos / semanas hemos visto cómo reconducían otra vez esos trabajos en esa zona. Ahí tenemos la línea de palcos entre el primer y segundo anfiteatro. Hoy están apagados. Imagino que ya están todos operativos y habilitados, esperemos al menos. Y si subimos un poquito la mirada, pues podemos ver la línea de palcos entre el segundo y tercer anfiteatro, totalmente encendida. Imagino que seguirán trabajando en el interior. Ahí lo tenéis. Subiendo un poquito más la mirada, nos vamos al cuarto anfiteatro del lateral este. Madre mía, es que cómo deslumbran las imágenes, las pantallas que tenemos encendidas del videomarcador, Madre mía. Bueno, ahí tenemos las tubulares, cómo se incrustan entre esos paneles para la acústica, para el antieco del interior. De momento no han trabajado estos días, / estas semanas, aprovechando el parón hasta el próximo partido aquí en el Estadio Santiago Bernabéu. Así que habrá que ser un poquito más pacientes para ver los trabajos
en esa zona, trabajos ya finales. Y en la parte un poquito más superior tenemos esa estructura, esas plataformas para la colocación de esos aparatos de la calefacción que han ido instalando y que poco a poco ya vimos ayer cómo estaban retirando, desmontando de la zona. Así que bueno, eso ya es un trabajo que es coser y cantar, aunque bueno, debido a la altura es un trabajo también, una operación delicada y peligrosa. Bueno, visto el fondo sur, visto el lateral este, vamos a sacar primero la esquina, esta esquina del fondo sur con el lateral este, que de momento yo creo que esta va a ser la última. No han comenzado a colocar mallas LED, pero ya hemos visto que han preparado, pues bueno, lo que viene siendo el montaje de las mismas para la instalación en la zona. Así que bueno, aunque bueno, veremos a ver, porque todo apunta a que esa puede ser la última, pero ya teniendo esas cajas ahí, puede ser que sea la tercera, porque la segunda, sin ninguna duda, es esta. Ya van para arriba, han colocado los embellecedores, tenemos una malla ya montada también aquí, así que blanco y en botella leche. Y vamos a sacar esta esquina que ya está montada. También hemos visto cómo han desaparecido de la zona, por lo tanto no se puede ver muy bien, pero podemos hacernos a la idea de que ya han cubierto de esa malla LED en la estructura blanca de la esquina de la curvatura del videomarcador en esta esquina del fondo sur con el lateral oeste. Ahí lo podéis ver, y ya que estamos aquí vamos a sacar los calefactores que han ido instalando. Vemos cómo han ido también despejando la zona con esos andamios. Es más, ahora están trabajando aquí. Es que digo que es una operación de coser y cantar, pero ojito, cuidado, porque desmontar esos andamios a estas alturas, y además que mirad, este trabajador, el riesgo que tiene, cae y justo si abren la tapa cae en el hipogeo, pero ya la altura es considerable. Madre mía. Bueno, lo dicho, han ido quitando, están quitando las plataformas, los andamios, porque ya han terminado de instalar esos aparatos para la calefacción, esos equipos calentitos, que nos van a dejar calentitos, Ya los han probado en algún partido de esta temporada y la verdad es que se nota muchísimo. Ahí lo veis. Bueno, seguimos. Parece que han empezado de sur a norte, por lo tanto esta zona hasta el final no veremos cómo quitan los andamios. Dejamos el modo gran angular de nuevo, visitamos el fondo norte, lateral este y fondo sur, y vamos a ver las novedades que tenemos con respecto al cambio de asientos y la colocación de los nuevos, que de momento no se ha dado, pero hay que hablar de ello, muy importante, porque son las novedades que tenemos día a día aquí en el canal. Así que vamos a subir lentamente desde la grada baja, donde hemos visto estos días cómo enfoscaban esa parte superior del vomitorio, hasta incluso colocaban una cinta para que nadie pasara por ahí. Es más, ahí tenemos esa cinta, hasta que no seque, hasta que no se pueda pasar por ahí, pues no van a quitar la cinta. Tenemos un día bastante soleado, vemos cómo el sol proyecta también sus imágenes en los asientos del primer y segundo anfiteatro, esos nuevos asientos que han ido colocando. Con los nuevos asientos también en la zona de la terraza, esa terraza de las líneas de palcos entre el primer y segundo anfiteatro, y nos vamos al epicentro, nos vamos al lugar de trabajo, nos vamos al lugar de novedades del fondo norte, con el cambio de asientos que hemos visto hasta hace pocos meses en estos sectores más cercanos al lateral oeste, y ahora ya vemos en estos últimos días cómo han empezado, cómo han apretado los dientes para cambiar los asientos entre el tercer y cuarto anfiteatro en estos sectores que tenemos ahora mismo en pantalla. Ayer yo dudaba, lo que decía antes, dudaba de que ya viendo lo que estaban haciendo y los días que quedaban, pues que trabajasen en esos últimos sectores, esos sectores más cercanos a las ampliaciones, pero es que mirad lo que tenemos en pantalla. Es verdad que la plataforma nos dificulta un poco la visibilidad, pero podemos ver claramente como la novia de Piqué todo lo que va sucediendo en la zona. Ya han quitado, ya han retirado los asientos antiguos. Y bueno, el procedimiento ya lo sabéis, una vez que quitan los asientos antiguos, a tratar la zona, a reformarla si es debido, y ya pues empezar a imprimar, como han hecho ya
y como vimos en el día de ayer, en uno de los sectores donde están trabajando. Así que revolución absoluta en estos sectores del tercer y cuarto anfiteatro. Por cierto, yo aquí como en mi casa, mira, aquí como en mi casa. Ahí podemos ver, bueno, estos sectores es lo que comentaba antes, es donde han imprimado ya, ayer ya lo vimos, y han empezado a colocar, sí, han empezado a colocar los soportes para la instalación de los nuevos asientos. Así que muy buenas noticias, a la vez que van quitando y reformando también la zona, van quitando los asientos, me refiero, pues van instalando también esos soportes metálicos para la colocación de los asientos. Aquí tenemos el tercer anfiteatro, este sector del tercer anfiteatro. Primero está pintando, dando alguna capa previa a la imprimación. Y luego ya sabéis colocar los nuevos asientos. Por cierto, ahora que tenemos la plataforma en la zona, vamos a visualizar los trabajos que está realizando. Y es que parece que está corroborando esos embellecedores, ese material embellecedor que han colocado en la parte inferior de esa esquina. A ver, imagino que algunas herramientas tienen también ahí lo tenemos. Tienen herramientas para apretar hasta incluso colocar esa esquina, esa escuadra que vemos ahora mismo, que conecta a los embellecedores ya colocados con los embellecedores de las pantallas del fondo norte. Eso es lo que están realizando, así que mucho mejor, porque obviamente esos trabajos no se podrían hacer desde esas pasarelas de mantenimiento que tenemos en la propia esquina. Así que bueno, pues esto es lo que estamos flipando en el día de hoy con las pantallas, con la publicidad de Daktronics, por supuesto, la encargada de todo este embrollo de las pantallas, que es brutal, y por supuesto el Real Madrid, el pionero de todo esto, y también el encargado de crear esta obra magnífica. Qué barbaridad, tío. Así que nada, con esto, con estas imágenes tan preciosas y tan bonitas, espectaculares, nos despedimos. Espero que os haya gustado el vídeo, y si es así, por favor dejen su like, suscríbanse y sobre todo compartan este vídeo, porque es brutal lo que hemos visto y lo que estamos viendo a día de hoy. Así que muchas gracias a todos, a la Madrid, y nos vemos dentro de un ratito. Chao, chao.